espacio, por esta oportunidad de reencontrarnos, de seguir trabajando, de seguir avanzando en este proyecto, en este curso, en esta capacitación. Nosotros para esta semana estaremos trabajando con ya un nivel avanzado de nuestro curso. Ya vamos avanzando hacia los asientos de ajustes y asientos de cierre. Esa es la actividad que vamos a estar haciendo para esta semana. Entonces, dentro de esta actividad que hemos puesto, que se va a desarrollar para esta semana, tendremos, dada la complejidad y la cantidad de trabajo que requiere, vamos a dividir la práctica de esta semana en dos partes. Vamos a trabajar esta semana con la parte relativa a los asientos de ajustes, y ya para la próxima semana estaríamos trabajando con los asientos de cierres y estados financieros. Esa va a ser la manera en la cual vamos a estar trabajando. Vamos a compartir pantalla para que así podamos visualizar el contenido del material con el cual estaremos trabajando. Compartimos pantalla en este momento. Me informan cuando se visualice la información. Ya se puede visualizar, ¿se ve? ¿Se ve en pantalla? Sí, se ve. Excelente. Muy bien, muy bien. Miren, entonces le comentaba que de acuerdo a como ustedes visualizan acá, este módulo número 6 tiene la balanza ajustada, estados financieros y cierres. Entonces, es un material muy técnico, una parte donde estaremos viendo y calculando diferentes operaciones, diferentes transacciones. Entonces, es mucho el material para la semana para que trabajemos todo esto, diríamos, todos juntos. Entonces, vamos a ir trabajando por partes. Aún dentro del espacio que nos queda del curso, nosotros tenemos este módulo. Luego viene el módulo de software, manejo de software de contabilidad, que ese ustedes lo van a, luego que completemos esta parte, estaríamos viendo el software de contabilidad, algunas actividades, algunos asientos, algunas operaciones relacionadas con dichos softwares. Y luego tendremos entonces, ya como parte final del curso, lo relativo al proyecto integrado, que ya los que han hecho otros cursos con Infotech conocen de qué manera perdón, se hacen esos proyectos y qué cosas, qué factores debemos tener en cuenta. Pero centrándonos a lo de esta semana, les mostré todo esto para que tengan una idea, ¿verdad?, del nivel de avance que ya tenemos, cómo vamos acercándonos a la meta. Y poco a poco, un curso que empezó ya hace algunos meses, vamos avanzando. Entonces, para esta semana, reitero, hay una parte que yo prefiero inclusive hasta cerrarla, que no esté visible, que es la parte relativa a los asientos de cierre, para que no se involucren quizás en ambas cosas y algunos puedan confundirse. Entonces, ya estaré trabajando esa parte. Vamos a ver lo primero que tenemos para esta semana, que es el foro. Entonces noto que ya algunas personas han ido trabajando. El foro, cuando lo abrimos, podemos visualizar que tiene algunas preguntas
que hay que dar respuesta a las mismas. Entonces, ¿de qué trata? Vamos a ver cuál es el contenido. Dice que en esta unidad trabajamos con los asientos de ajustes. Se puede leer en los asientos requeridos al final del periodo contable para actualizar las cuentas antes de preparar los estados financieros. Es decir, esos asientos de ajustes con los cuales vamos a estar trabajando durante esta semana y con los cuales las empresas eh, tienen realmente que sincerizar la información contable. Entonces, es sumamente importante dichos asientos. Entonces, luego que ustedes hayan leído ese material, que hayan ya tengan la información acabada de qué implican esos asientos de ajustes, entonces van a dar las respuestas a las preguntas que aparecen por acá. Entonces, ¿cuáles son esas preguntas? La primera dice, ¿en qué difiere el gasto de depreciación de los demás gastos de operación? Nosotros conocemos, o los que no lo conocen aún, vamos a estar conociendo esta parte. Los gastos de depreciación corresponden a ese gasto que debemos registrar por aquellos activos que se originan por el uso de esos activos, por el uso excesivo, es decir, por el abuso en cuanto al uso, o también por el desuso. También hay activos que tienden a deteriorarse, ¿verdad? A afectarse. Entonces, esos son los gastos que tienen que ver con la depreciación. ¿Por qué se asume como un gasto? Bueno, por la sencilla razón de que el Estado, diríamos, impuestos internos en este caso, que es la entidad del Estado, a la cual se le debe reportar esos gastos, entiende que esos activos en la forma, en el esquema de uso que tienen, pues tienen lo que se llama una vida útil, para la redundancia, tienen un espacio de tiempo en el cual dura, en el cual ya después de ese espacio, pues ya las capacidades que tenga ese activo van a disminuir para ser usados. Entonces, por eso se habla de gasto de depreciación, una forma de reponer lo que va a costar reemplazar ese activo cuando haya que comprarlo o sustituirlo por uno nuevo. Entonces, por ese tiempo que se va usando ese activo, pues entonces se va registrando ese gasto de depreciación. Y eso se hace en el momento en que se hacen los ajustes ya al final del periodo contable. Esos gastos normalmente usted no lo va a ver de manera mensual, como por ejemplo los gastos de nómina, los gastos de publicidad, gastos de pago de energía eléctrica y ese tipo de cosas, sino que esos gastos ya hay que cuantificarlos, hay que medirlos, hay que calcularlos, para luego entonces ya a final del espacio contable hacer ese asiento que se llama de ajustes y registrarlo. Eso se calcula siempre aparte. Entonces ya los gastos de operación son los gastos que son propios del negocio, con el cual el negocio es necesario para que el negocio pueda operar como tal. Entonces ahí tenemos ejemplo de un gasto de operación. Bueno, si la empresa nuestra está alquilada, tiene una nave industrial o un local que es alquilado, entonces ese pago que se hace mensual por concepto de hacer alquiler corresponde entonces a un gasto de operación de ese negocio, parte de las actividades normales. Entonces a eso se refiere. Ya la segunda pregunta, ¿cómo afectaría el no preparar los asientos de ajuste en los estados financieros? Bueno, realmente se afecta de una manera importante el hecho de que una empresa
no contempla esos estados o esos asientos de ajustes. ¿Cómo va a afectar el estado financiero? Bueno, lo va a afectar en la manera en que la información que va a aparecer registrada en dichos estados no será una información fidedigna, una información confiable, una información, diríamos, objetiva, porque hay cuentas, hay operaciones de la empresa que no se estarían registrando. Entonces, la información que me presenta mis estados financieros, si hay cosas, si hay cuentas, si hay transacciones que yo no las he registrado, pues la información que me va a presentar no van a ser correctas. Entonces, esa es la forma en la cual estaría afectando mis estados financieros. Ya noto que ya unos cuantos de ustedes han dado respuesta a esas preguntas, han leído su material de apoyo, han podido tener ya un elemento de juicio para poder opinar. Entonces, en eso consiste este foro de esta semana. Entonces, vamos a ir hacia atrás para ir viendo otros aspectos que es importante que observemos. Entonces, esa es la actividad relativa a el foro de este módulo 6. Tenemos la actividad 1 del módulo 6, que esa actividad, la número 1, es la que nosotros vamos a estar trabajando durante esta semana que inició el pasado lunes y que terminará ya para la próxima semana, ya para que completarla. Durante este espacio estaremos trabajando entonces esa información. Entonces, vamos a ver acá qué información tiene. Y cuando abrimos, aquí podemos ver que hay una plantilla en la cual nosotros vamos a hacer los trabajos que se nos piden. Entonces esa plantilla yo la tengo ya descargada. Vamos a quitar estas informaciones que no tienen que ver con esto. Y así entonces nos concentramos en exactamente lo que nos interesa. Vamos. Ok. Vamos a ver, plantilla 1, que es esta que aparece acá. ¿Alguien quería comentarme algo? Que noté que abrieron un micrófono. Entonces, con esa información que tenemos acá, ya con una balanza debidamente ya creada, vamos a completar la parte de los procesos que se nos piden. ¿De acuerdo? Antes de entrar en los detalles de qué es lo que contiene esta plantilla y qué es lo que tenemos que hacer, vamos entonces a ir hacia atrás para ver material que tenemos en el cual nos habla, nos da detalles de cada aspecto relacionado con los ajustes. Entonces voy hacia atrás y ahí entonces voy a encontrar el material que dice guía de estudios módulo 6, asientos de ajustes. Esa guía está ahí, ya yo la tengo descargada. Entonces vamos a abrirla, que es esa que está aquí. También hay un material complementario, pero vamos a ver la guía. ¿Qué nos dice? ¿Qué información tenemos que nos pueda ser de utilidad? Vamos a abrir. En este proceso estamos en este momento.
Bien, entonces aquí tengo la guía, el material, la parte teórica, que es lo primero que tenemos que estudiar, que analizar en detalle para que podamos entender los procesos y los pasos que debemos dar. Entonces, ok, había alguien que estaba entrando, parece que voy a intentar nuevamente. Entonces tenemos acá los asientos de ajustes. Aquí tenemos algunas informaciones relativas a esos asientos de ajustes, que dice acá que con el fin de medir la utilidad neta y preparar estados financieros. Ok, vamos a entrar a esta persona. Entonces, la vida de una empresa se divide en periodos contables, es decir, cada año la empresa tiene un periodo, un año de ejercicio, un ciclo contable que empieza con asientos, con transacciones y luego asientos a principio de año y que al finalizar el año, entonces ya esos asientos, hacemos los asientos para cerrar ese año, ese ciclo de operaciones, es lo que se llama el ciclo contable. ¿Cómo es el ciclo? ¿En qué consiste? El ciclo empieza con transacciones que se van desarrollando, luego vienen después de transacciones los asientos en el diario, luego de los asientos en el diario hacemos el pase al mayor. Entonces en el mayor ya tenemos ya las cuentas cada una por separado con su respectivo balance. Entonces Hey, luego luego de esa parte, la punta es rosada, pero déjenme hacer aquí, ok, un trabajito que debemos desarrollar. Bien, entonces le comentaba, déjenme volver aquí nuevamente. Ok, aquí estamos. Entonces le comentaba que primero se hacen transacciones en la empresa, y luego hacemos asientos en el diario con los débitos y los créditos, la dualidad, la partida doble. Luego el siguiente proceso consiste en hacer asientos en el mayor. Ya ahí cada cuenta tiene sus respectivos balances, se calcula, ¿verdad?, su saldo de cada cuenta. Entonces, después de este proceso pasamos a hacer lo que llamamos la balanza de comprobación, donde tenemos ya un cuadro matemático que debe darse entre todos los débitos y todos los créditos que nos van a presentar los saldos de cada una de las diferentes cuentas. Cada cuenta atendiendo al saldo con el saldo que tuvo, ya sea en el lado de débito o crédito, dependiendo del origen de dicha cuenta. Pues entonces al final debe presentarme esa balanza de comprobación que debe dar exactamente lo mismo en el lado izquierdo y en el lado derecho. Eso ya es parte ya de los pasos a dar en todo el ciclo. Entonces luego que ya tenemos esa balanza de comprobación, entonces ya ahí pasamos a esa parte que estamos viendo ahora. Viene la balanza de comprobación ajustada. Es decir, ¿cómo ajustada? Bueno, que hay una serie de ajustes, hay una serie de cuentas que hay que tener en consideración, que hay que calcularlas, que hay operaciones, transacciones que se dan, que hay que hacer el cálculo por separado para poder tener la información precisa de qué es lo que vamos a registrar y cómo lo vamos a registrar. Eso es la parte que se llaman los asientos de ajustes, que luego que tenemos esos asientos de ajustes que hemos calculado, que tenemos ya la balanza debidamente ajustada, pues ya esa balanza entonces va a variar con relación a la balanza original sin los ajustes. Se va a variar en cuanto a los montos que va a presentar, pero siempre serán iguales en el lado izquierdo y en el lado derecho. Va a dar siempre lo mismo. Entonces, ya esos asientos de ajustes, cuando ya nosotros
lo hacemos, tenemos la balanza ya debidamente ajustada. Entonces, y ahí proceden los asientos de cierre, que es lo que estaremos viendo ya para la siguiente semana. Ya, o sea, cerrar esas cuentas que entendemos que llamamos cuentas nominales, que son todas las cuentas de ingresos, costos y gastos, que eso lo veíamos al principio del curso, y que luego ya para esta etapa, pues ya vamos viendo, ya al final del año deben cerrarse. No es que se cierren de manera automática, es que el contador, quien está trabajando la contabilidad, debe hacer el cierre ya después de haber hecho los ajustes correspondientes. Pues se hacen unos asientos de cierre, y ya a partir de ahí pues tenemos ya estado financiero, que ya tiene una información acabada después ya del cierre, de los asientos de cierre correspondientes. Que esa es la parte que ya trabajaremos después de la semana que viene en adelante. Entonces ese es más o menos el marco para que usted tenga una idea de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo ahora y por qué son necesarios esos asientos de ajustes. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud con relación a lo que he estado comentando en este momento? ¿Alguna duda? ¿Algo que no entendió bien de lo que estábamos exponiendo? Bueno, al parecer no hay dudas, entonces continuamos viendo ya transacciones que afectan más de un periodo contable. Hay transacciones que afectan solamente un periodo, un ciclo de operaciones. Hay otras transacciones que tienen un alcance mucho más allá de lo que es el ciclo normal de contabilidad del año, que pueden pasar, o sea, que se inician, diríamos, a mediados de año o en el último trimestre del año, y que la empresa como tal no se detiene, la empresa sigue operando. Entonces hay parte de esas operaciones, de esas transacciones que se dan, que se deben registrar en lo que quede de ese año, de ese ciclo, y hasta que concluya la operación como tal, entonces se continúa registrando el siguiente año. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que hay una parte que debemos calcular en el espacio del año correspondiente, en el año en curso, y otra parte que va a afectar el siguiente año. Entonces, para eso deben hacerse esos cálculos y tener esa información debidamente ya establecidas, claras. Entonces, lo que estamos viendo acá es que hay más de un periodo contable en el cual se afectan transacciones. Aquí, por ejemplo, tenemos este caso. Dice que hay una póliza de seguro de un año con el costo de 120,000 pesos. Entonces, dice que todos los 120,000 pesos no representan el gasto de seguro del mes corriente. O sea, si es para un año, no va a ser registrado en un mes, es lo que quiere decir la información acá. Tenemos que saber calcularlo, a ver qué proporción de ese monto de 120,000 pesos debo yo registrar en cada uno de los meses. Y es lo que se está exponiendo aquí en el material, que en este caso debemos dividir por la cantidad de meses que tiene un año, ¿verdad? Que es 12. Y ahí me va a dar la cantidad que corresponde a cuál es la proporción de esa cantidad, de ese valor que voy a registrar cada mes, ya como gasto correspondiente a seguro. Eso es muy importante en este caso, saber por qué tiempo se pagó la póliza. Aquí nos dice que es a un año, pero puede ser que sea a un tiempo menor. Posible que si la empresa empezó a trabajar a mitad de año, pague la póliza por los 6 meses que quedan del año, ¿verdad? Puede ser un tipo de negociación que se puede dar, o que tenga un pago o algún tipo de ingreso que reciba por una parte del año. Entonces ya en todo caso debemos calcular atendiendo a lo que se nos explica, que se produjo, que se hizo una transacción. Entonces ahí vemos
la cantidad, 120.000 entre 12, igual a 10.000. Los asientos ya detallados, vamos a seguir observando. Aquí me está diciendo lo que le comentaba, que qué es lo que se persigue al momento de registrar los asientos de ajustes, tanto de ingresos como gastos, que no están contemplados en las transacciones normales, habituales de la empresa. Entonces, ese tipo de operación de los asientos de ajustes son claves en ese proceso. Entonces, aquí vemos ya clasificación, diferentes tipos de asientos de ajustes. Aquí tenemos ya ¿verdad? Atendiendo al número exacto de ajustes, por la naturaleza de las actividades, vamos a tener diferentes tipos. En un número primero, para distribuir costos registrados, entonces aquí los costos que tenemos a la empresa, que pueden afectar con el paso de tiempo, tanto de un periodo como intervenir en el otro, entonces esos costos debemos distribuirlos haciendo los cálculos correspondientes, afectando a cada periodo de manera específica. Entonces, también dice en el punto 2, asientos para distribuir ingresos recibidos por anticipado. Hay empresas que tienen el mecanismo de que las personas puedan apartar artículos, puedan pagar un monto específico y luego retirar el artículo cuando completen el pago. A veces eso puede durar un tiempo, entonces ese dinero que se recibió, entonces un ingreso por anticipado. ¿Por qué anticipado? Porque aún no hemos dado, no hemos puesto la contraparte, o no hemos ofrecido la contraparte, que es un artículo, un bien o un servicio. Cuando ese artículo se entrega o cuando usted ofrece el servicio, entonces ya ahí sí tenemos que registrar de manera habitual ese ingreso, como lo hemos visto que se registra. Pero si me están pagando por anticipado, entonces no sería, no debe hacerse registro como un ingreso normal, sino cuando efectivamente usted ofrece el servicio, la contrapartida o entrega el artículo por el cual la persona pagó. Un ejemplo de eso puede ser que hace una reserva para un establecimiento hotelero o para un viaje dentro de un tiempo X. Realmente ese tipo de cosas se paga por anticipado. Y casi siempre usted paga algo ya al final para completar el monto total, pero hay quienes lo van pagando inclusive por cuotas, sus vacaciones, ¿verdad? El próximo año, son planes, ¿verdad? Que se van haciendo. La agencia de viajes suelen ofrecer ese tipo de facilidades. Entonces, también si usted va diríamos, a financiar un apartamento, ahí también las empresas, las constructoras, tienden a cobrar montos por anticipado. Antes de que usted entregue, o sea, que le entreguen el local comercial o el apartamento, ya usted tiene que haber pagado cuotas de inicial, de separación, de una serie de diferentes conceptos. Cuando ya usted cumple, en este caso con el porcentaje que esa empresa inmobiliaria tiene establecido, entonces ya a partir de ahí ellos le entregan su inmueble. Suponer que es un 30%, cuando usted ya ha completado ese 30%, se le entrega el inmueble, o el local comercial, el apartamento, o la vivienda, en este caso el vehículo podría ser también. Entonces, ese dinero que usted estuvo pagando para esa empresa fue gastos, o sea, fue en este ingreso por anticipado para ellos. Y como tal, deben tenerlo ahí registrado. En el momento en que ya me entregaron, pues ya entonces deben empezar a hacer los ajustes del lugar para que ese pago que usted estuvo haciendo
que le registren como un ingreso de manera habitual. Ese es el tema de los asientos de ajustes. Entonces, que gastos no registrados, puede dar la situación de que haya gastos que al no haberse hecho el cálculo correspondiente no están registrados. Un ejemplo de eso es el de la depreciación. Es un gasto que la empresa tiene por la pérdida de valor de los activos, pero entonces eso normalmente tú no lo vas a registrar como tal, sino cuando usted al final hace los cálculos correspondientes, dependiendo del valor de los activos y de la vida útil del mismo. Entonces aquí también vemos ingresos no registrados también. Un ejemplo de eso, el mismo ingreso por anticipado que usted realmente recibió. En el momento en que ya ofreció el servicio, pues entonces cuando empieza a hacer el cálculo, la parte correspondiente que corresponde a dicho ingreso, entonces ya ahí empieza a ser un ingreso que deja de aparecer como no registrado a un ingreso que se registra como tal en los libros. Entonces, aquí vemos alguna parte de característica de ese tipo de asiento, que le dice que involucra el reconocimiento de ingresos o de gastos. Esta es la clave del tema. Te implica reconocer algo que ya se produjo y que no tenemos registrado. Bien, entonces seguimos viendo algunas informaciones relacionadas con estos ajustes, que me habla de la distribución de costos registrados, de qué manera se va haciendo. Entonces, vamos a seguir observando. Aquí tenemos el siguiente ejemplo. Dice que el día 1 de septiembre la empresa ABC pagó 100.000 en una póliza contra incendio. Ustedes notan cuándo dice que pagó. El 1 de septiembre. Como ustedes saben, en los años tienen 12 meses, empiezan en el mes de enero, terminan en el mes de diciembre. Entonces, normalmente la mayoría de las empresas hacen su cierre, su ciclo, al 31 de diciembre. Hay otras que no. Impuestos internos le da la posibilidad de que hayan cierre en diferentes épocas del año, que puede ser en el mes de abril, puede ser en el mes de septiembre, puede ser... O sea, tienen diferentes opciones, para que no obligatoriamente tienen que ser en el mes de diciembre, pero lo normal es que se calcule de enero a diciembre, para que el año comercial de la empresa coincida con el año calendario. Entonces, ¿qué debo observar acá? Este detalle, 1 de septiembre. Ya para que finalice el año, ¿cuántos meses quedan? ¿Quién me dice aquí? ¿Quién me dice? Ya para que finalice el año, o sea que, ¿cuántos meses quedan aquí? Vamos a ver. ¿Qué es el dato clave? Ah, sí, lo escucho. 4 meses, profe. Ok, te va a calcular el mes de septiembre, el mes 9, en septiembre inclusive, porque es el día 1. Entonces te calcula septiembre, octubre, noviembre, diciembre, son exactamente 4 meses. Ahí el mes de septiembre va incluido. Entonces, dice aquí que es por un año, pero aquí te solamente tiene durante ese espacio que queda de ese año, un espacio de 4 meses. Entonces, esa parte restante de esos 8 meses que faltarían, eso sería parte de operaciones que se van a registrar para el año siguiente. Pero no puede pasar este año sin que yo registre lo que corresponde a este año, que es el equivalente a 4 meses. Entonces ahí viene este asiento de ajuste para anotar, para registrar esa información. Entonces tengo aquí, cuando recibo el dinero, en este caso,
dice que la empresa pagó una póliza contra incendio, ¿verdad? Por un año para el edificio. Entonces, seguro pagado por anticipado, que es lo que yo voy a registrar, es de mi parte. O sea, como yo como empresa, es lo que yo voy a registrar. Un seguro que estoy adquiriendo. ¿Por qué monto? Por lo que dice aquí, 100,000. Mírenlo ahí, seguro pagado por anticipado, con la fecha correspondiente, el número para esa cuenta, la referencia, en este caso 31, el monto correspondiente a esa cuenta que es seguro pagado por anticipado, que viene siendo para esa empresa un activo. Usted está pagando por algo que aún no ha recibido. Pues viene siendo un activo diferido, se llama eso. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué se movilizó cuando usted pagó esa cantidad? O fue efectivo, o usted lo pagó. Si usted no le paga el seguro por anticipado, no tiene cobertura. Ese es un tipo de negocio en el cual le tienen que pagar por anticipado. No hay ningún tipo de seguro que te dé cobertura si tú no has pagado previamente, de manera anticipada, un número de cuotas o por lo menos el monto total del seguro o una cantidad X de cuotas. Entonces, aquí tenemos el asiento. ¿Para qué? Para registrar esa póliza de seguro que usted adquirió. Ese es el asiento normal. Ese no tiene nada que ver con ajuste todavía. Usted hizo ese desembolso, pagó. Usted está registrando lo que usted recibió, que fue esa póliza, ¿verdad? Que está pagando. Y el dinero que salió. Y eso usted lo anota aquí para registrar póliza de seguro, la contra incendio. Entonces, si puede anotar el nombre de la compañía, no estaría de más, de la compañía de seguro. Entonces, ahí no hay, el ajuste no interviene todavía. Dice aquí, con este desembolso de 100,000, protegerá a la empresa contra pérdida de incendios o por incendio durante un año. Entonces, aquí vemos la proporción que daría de mensual. En este caso, si es un año, son 12 meses. Entonces, ¿qué voy a hacer? A dividir el total de lo que pagué, en este caso de la póliza, entre 12 meses, porque es un año. Cuando yo hago la división, entonces me da 8,333,33. Alguien que tenga un celular a mano, una calculadora, puede hacer la operación para verificar que ese número es correcto. Cuando alguien lo tenga, me avisa. Puede hacer en su celular, lo puede hacer en una calculadora que tenga a mano, ¿verdad? Para que verifiquemos, ¿verdad?, que ese número que está ahí corresponde a una información correcta. ¿Alguien lo ha calculado? ¿Cuál es el cálculo, profesor? 100,000, que fue el monto de la póliza, entre los 12 meses que tiene el año. Eso es lo que vamos a calcular Sí, ahí. está correcto. Bien, entonces esa cantidad que ustedes ven aquí, que es 8,333,33, equivale a la cuota mensual de esa póliza de seguro. No te vayas a registrar ese seguro mensualmente, que se vaya a consumir dicha póliza. Entonces ese es el monto involucrado en esta operación mensual, 8,333,33. Entonces, ¿qué yo voy a hacer acá con esta información? Bueno, aquí yo voy a registrar. Si voy a hacer el asiento por cada mes, voy a calcular gastos de seguro para registrar el primer mes. ¿Cuál fue el primer mes que dijimos? El 1 de septiembre, mírenlo aquí. Entonces, el primer mes que voy a registrar
como forma de tener ya debidamente documentado el consumo de esa póliza. Entonces, de ahí viene ese asiento que aparece por aquí. Gasto de seguro para ese mes. No haya transcurrido ese mes de septiembre, a final de mes. Entonces, seguro pagado por anticipado. Y ustedes vieron que cuando yo hice el asiento, seguro pagado por anticipado, yo lo registré en el lado del débito. Entonces, para yo ir disminuyendo esa cuenta, ese valor que se generó en el momento que hice el asiento, entonces yo voy a registrarlo en esta ocasión, pero en el lado del crédito. Entonces esa cuenta se ve rebajando en esa proporción. Para ustedes rebajar la cuenta, tienen que registrarla en el lado contrario a donde usted originalmente la registró, que es donde viene entonces que aquí estaba en débito y aquí aparece en crédito. Entonces, como la cuenta de gasto es de origen deudor y aumenta por el lado del débito, pues usted va a notar en el momento que va a hacer el registro de ese mes, lo va a notar en ese lado. Entonces, ese es el asiento que se va haciendo, en este caso para registrar ese consumo de seguro de ese mes. Si fuese a registrarla durante, diríamos, la parte que queda del mes, o del año, perdón, pues entonces sería ya multiplicar por 4 el total de el monto que le da para cada mes. Pero en este caso se está haciendo el asiento en cada mes. Y eso es una forma de hacer ajustes, o sea, es un tipo de ajuste que se está haciendo ahí, para usted transparentar el consumo de ese seguro. Y entonces vamos a ver número 2. Registro de pagos anticipados directamente en cuenta de gasto. Pagos anticipados. De la misma manera que nosotros pagamos anticipado a una empresa de seguro, hay clientes que nos pagan anticipado también. Se compró un edificio por 36,000. Registro de pago anticipado. El registro del pago de depreciación al final del periodo contable proporciona un ejemplo de asiento de distribución de un costo registrado. Dice que la empresa compra un edificio por 36 millones. Tiene una vida útil de 20 años. Entonces, ¿cuántos meses hay en 20 años? Se calcula 12 por 20 y le da 240. Entonces, al utilizar el método de línea recta, la parte del costo original que expira cada mes equivale a usted dividir la cantidad del monto que usted pagó entre el total de meses. ¿Por qué se dice que es un método de línea recta? Se plantea método de línea recta porque en cada mes, en cada uno de los 240 meses en que calculamos esta depreciación, en cada mes debe exactamente registrarse el mismo valor de ese gasto de depreciación. O sea, mensualmente va a ser el mismo monto. Y por consiguiente, anualmente va a depreciar a la misma cantidad. Entonces, esa es la información que tenemos acá. Entonces, si dividimos el total del costo de adquisición de este edificio entre la cantidad de meses, alguien haga la operación para que verifiquemos si el monto que aparece aquí es correcto. Tengo que dividir 36 millones entre el total de meses que hay en 20 años. Y ahí le debe dar, vamos a ver si coincide con lo que dice aquí. ¿Alguien lo ha calculado? ¿Le dio a alguien la cantidad que aparece acá? $36 millones entre 240. ¿A quién le dio? Vamos a ver. No Sí, han calculado. profesor, dan Es correcto. 150,000.
Correcto, siempre es bueno que comprobemos y eso como nosotros como personas que estamos en el mundo de la contabilidad, siempre es bueno usted comprobar las cantidades, los montos, los números que aparecen ahí, porque luego usted hace un asiento en el libro diario y ese asiento ya sigue el curso, ¿verdad? Del proceso que sigue, de la secuencia que sigue. Hay un tema con eso y es que usted no puede darse el lujo bajo ninguna circunstancia de hacer lo que a veces uno hace cuando tú estás escribiendo, ¿verdad? Algo y te confundiste con bolígrafo, coger un corrector líquido. En contabilidad eso no se puede. Usted aparece en su libro ese tipo de un corrector líquido que tú estuvo borrando algo para escribir otra cosa. Y eso realmente, lo primero que se malinterpreta ese acontecimiento. Algo se asume que usted estaba ocultando al hacer ese tipo de, ¿verdad? De tachar un número, una información, una cantidad. Eso es lo primero. Aunque no sea así, también hay un detalle en la parte estética, ¿verdad? Que representa una hoja con tachones, con borrador, o borradera, o borrado, o manchado de algo. El trabajo debe estar nítido, debe estar limpio. O sea, cuando estamos trabajando informaciones contables, una información que debe estar nítida, clara, entendible. Entonces, es bueno que siempre revisemos cada transacción antes de que calculemos. Y de la misma manera que cuando usted recibe una cantidad de dinero, hay que contarlo. No, que usted tiene confianza, no, ahí la confianza no tiene nada que ver. No importa quién sea que te entregue, lo que debe hacerse el procedimiento es contar una a una. En este caso, las monedas, si son monedas, o las papeletas, si es papel, dinero, y hasta verificar el monto exacto que te dice que te están entregando. Porque puede haber una omisión, un error, voluntario o involuntario, pero puede darse. Entonces, por eso estamos haciendo esta operación de calcular. Entonces, aquí tenemos el cálculo de la depreciación, del gasto de depreciación correspondiente al mes, en este caso un mes. Cada mes que registremos, entonces debe ser exactamente ese mismo valor hasta que finalice la vida útil de ese activo. No es que el activo va a desaparecer ni nada de eso. Estamos hablando de un edificio, ¿verdad? En este caso, que supone que debe durar más de ese tiempo, pero para fines de contable es el tiempo que debe durar, 20 años. Ya a partir de ahí, pues entonces se asume que se harán, transcurrido ese tiempo, modificaciones para mantener en pie ese edificio, se harán las adecuaciones del lugar, alguna reestructuración, pero para fines contables, pasado ese tiempo, esa edificación no tiene valor. Aunque se venda y se consiga dinero por él, y eso representa un ingreso extraordinario para la empresa. Entonces, porque ya su vida útil ha finalizado. Entonces vemos acá cómo se hizo el cálculo de los 150.000. Tenemos aquí distribución de ingresos recibidos por anticipado. Cuando los clientes nos pagan antes, ¿verdad?, del tiempo que deben pagar. Entonces, eso también conlleva que se hagan asientos para registrar ese dinero, esa cantidad, que en el momento en que recibimos el dinero, tenemos dinero, pero eso corresponde para nosotros aún. Debe poner esta, por si acaso alguien está intentando entrar. Ok, no veo que nadie. Vamos a poner eso ahí que quede por si acaso. Bien, entonces, ok, sí, pues no veces que alguien está intentando entrar y no me estoy dando cuenta. Entonces decía que eso
debe permanecer como tal, debe registrarse de la manera correspondiente. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. 1 de noviembre obtuvo un préstamo de 3 millones en un banco. Entonces, es decir, una promesa de pago, en este caso un documento por pagar, un pagaré, en el cual se acuerda el esquema en el cual usted va a pagar. Entonces, aquí vemos la cantidad de dinero que se recibe. Se le va a dar débito al efectivo que recibió. Entonces, como hay un documento llamado pagaré que establece el nivel de intereses y el tiempo, cómo se va a pagar eso, entonces se registra documentos por pagar con su número correspondiente en la referencia. Entonces, por el monto correspondiente. En la medida en que usted va registrando los intereses que tiene que pagar por ese préstamo, pues entonces usted hace el cálculo correspondiente a esos intereses. Usted va a ir calculando, va a ir haciendo los asientos correspondientes. Luego de hacer esos cálculos y que se haya procedido a hacer el pago de dichos intereses. Eso hay que irlo pagando regularmente como parte de una cuota y unos intereses. Entonces hay una parte que es el capital, una parte que son los intereses, que eso debe registrarse cada vez que se hace el pago de una de esas cuotas. Cada cosa registrado de la manera correspondiente. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo ese monto, que era de 3 millones, llegó a 3.090.000 a través de un interés en el cual se le está cobrando el equivalente al 12% de los 3 millones y el equivalente en este caso a 3 meses de un total de 12. Entonces, de ahí viene la cantidad que tenemos por acá. El que desee también lo puede calcular para que vean de dónde salieron esos 90.000 pesos. 3 millones por 12%, que es el interés. Entonces, como en este caso vamos a dividir entre 12 y vamos a calcular los 3 meses correspondientes para el pago, para el registro del interés. Y eso es lo que tenemos calculado acá en esta parte. Bien, entonces era 90.000 por los 3 meses, 30.000 el equivalente mensual. El que quiera hacer el ejercicio lo hace y lo comprueba. Bien, entonces aquí vemos ya el registro, ¿verdad?, del interés mensual de cada uno de los meses, cómo se hizo el cálculo, cómo se obtuvo el interés correspondiente. Entonces, gastos de intereses por pagar. Es la manera, ¿verdad?, con el enunciado correspondiente a lo que se hizo en ese momento. Entonces, aquí vemos el tema de la depreciación. Ya decíamos en qué consiste el método de línea recta. Aquí vemos un ejemplo. Si un camión de entrega tiene un costo de 500.000 pesos, tiene un valor residual, es decir, que después de haber pasado el tiempo de la vida útil de ese activo, que aún va a conservar un valor del equivalente a 150.000 pesos, lo que se llama valor residual. Va a obtener ese valor aún, luego de haber pasado el tiempo. O sea, no va a quedar sin ningún valor, sino que va a tener un valor pequeño, que se estableció en este caso de 150.000 pesos. Entonces, aquí tenemos el total del costo del activo, son 500.000. Si va a tener un valor luego de pasada la vida útil de 150.000 pesos por el tipo de activo, entonces voy a restarlo el valor de lo que me costó a lo del valor que va a tener después. Y ahí entonces es donde obtengo los 350.000.
Cuando divido esos 350.000 entre el total de años que va a durar ese activo, que esa cantidad de años es lo que establece nuestro código tributario, que establece las categorías que deben durar cada tipo de activo. Entonces, como un vehículo que tiene movimiento, entra, sale, carga mercancía, tiene mucha, mucha movilidad, entonces no es lo mismo que un edificio que dura 20 años, que es el tiempo que debe durar un edificio. El edificio está fijo ahí, se va utilizando, puede ser que se deteriore dependiendo del tipo de actividad que se practique en él. Pero en el caso de los vehículos, el combustible, las gomas se van dañando, si las piezas tienen ya un tiempo, una vida útil, que normalmente cuando hayan pasado ese espacio de tiempo, un vehículo que está en movimiento, llevando mercancía, trayendo, tiende a quedar en condiciones, diríamos, ya no muy adecuadas para la empresa. Al final la empresa tiene que subastar ese tipo de y adquirir nuevos equipos. Entonces de ahí viene lo que comentábamos, que corresponde al precio, o sea, el costo de depreciación, que es una forma de ir devolviendo lo que va a necesitar para reponer ese activo en el momento que ya no le sirva a la compañía. Eso es de eso se trata. Sabemos acá el tiempo que es el gasto de depreciación correspondiente, en este caso, ¿a qué? Vamos a ver. ¿Quién me dice? Cuando yo divido 350.000, que es el costo original del activo, menos tu valor residual, entre 4, en este caso, si me da esa cantidad, ¿eso correspondería a qué? ¿Quién me comenta? ¿A qué correspondería esos 87.500? Me gustaría escuchar alguno de lo que estaba pendiente. ¿A qué corresponde eso? Al anual de la depreciación, Correcto, eso al gasto, corresponde. Sí, eso corre, exacto, muchas gracias. Eso corresponde al gasto anual de depreciación que va a tener ese activo. O sea, cada año, como un método de línea recta, va a tener un gasto de 87.500. Usted sabrá entonces que esa depreciación, entonces usted la va a registrar mensual, deberá dividir entre 12 la proporción que corresponde a ese año, entre cada uno de los meses. Pero eso es la depreciación anual para ese activo en método de línea recta. Todos los años, cada uno de los 4 años, va a tener este valor. Y cuando lo multiplique, va a dar este monto. Y cuando le sume el valor residual, va a dar lo que le costó el activo. Entonces aquí vemos un modelo, un cuadro, donde se hace esa distribución o ese prorrateo de la depreciación para cada año y cómo se va viendo en la vida útil del activo. Vemos acá que 1 entre 4, el 4 es, ¿verdad?, el año, el primer año, con el valor que tiene, 350.000, cuando usted le resta el valor anual, o sea, de depreciación anual, que está esto de aquí, ya en lugar de tener los 500.000 que costó el activo, en este caso, este activo llamado camión, llamado vehículo, entonces va a quedar en 412.500. O sea, el monto original, lo que usted pagó, mírenlo aquí, el valor en libro, lo que usted registró. Entonces, el pasado del primer año, restándole esa depreciación, o sea, el valor que perdió, va a quedar en 412.500. Entonces, en el segundo año, nuevamente le voy a restar el valor que acordamos, que calculamos, que son 87.500.
Entonces ya tiene acumulada una depreciación de 175.000, pero tiene de vida de valor en libros de 125.000. O sea, ya le estoy restando ya 2 veces 87.500. Para el tercer año, cuando le reste nuevamente los 87.500, entonces ya el valor en libro corresponde a 237.500. Ya para el último año, cuando yo haga la disminución, o sea, que le reste el valor correspondiente a la depreciación, pues entonces tengo el total de la depreciación, que son 350.000, que es el valor, ¿verdad?, que tenemos para ese activo, más lo que nos va a quedar, que es el valor residual. Fueron los 150.000 que determinamos, que es el valor que va a tener después de pasada la vida útil. Entonces eso le va a quedar. Si no hay valor residual, entonces esto aquí va a dar cero. O sea, no va a haber ahí, en el libro no va a tener ningún valor. Bien, entonces aquí vemos cómo se va haciendo el asiento, en este caso anual, de la depreciación. Eso también se hace mediante ajuste. Entonces, vemos aquí gasto de depreciación, ya vamos registrando ese gasto con su número correspondiente. La depreciación acumulada, en este caso la depreciación va a ser acumulada por cada tipo de activo. Entonces, cuando tengo depreciación, por ejemplo, para vehículo, para camión, va a ser depreciación acumulada, equipo de transporte. En este caso, si es para un edificio, entonces va a ser aquí depreciación acumulada para edificio. Si es en este caso para otro tipo de activo, entonces sería depreciación acumulada para otro tipo de activo. Y esa es la cuenta que se utiliza como contrapartida para registrar ese gasto. Entonces, aquí tenemos un balance de prueba ajustado. Ustedes ven ahí que tiene el efectivo, la cuenta por cobrar, o sea, todas las cuentas que están en el débito, que tienen balance. Cuando usted hizo la cuenta T, yéndonos al principio, y el balance de la cuenta le dio esos montos que aparecen acá, es lo que usted va a colocar acá. Ustedes recuerdan que hicimos esa práctica. Entonces, lo que le dio del lado del débito, el del crédito, pues usted lo colocó en el lado correspondiente. Y ahí entonces aparece esta balanza ajustada. ¿Por qué ajustada? Porque la balanza al principio no contemplaba estas cuentas que nosotros estamos registrando aquí. ¿Quién me dice qué cuenta, por ejemplo, si se están agregando aquí, que fueron fruto de los ajustes que nosotros hicimos? Vamos a ver. ¿Quién me comenta alguno? Miren, vayan observando. La depreciación, profesor. Dígame. La depreciación acumulada de edificios y acumulada de equipo de oficina. Ok, esa depreciación que dice acumulada de edificio, correcto, muchas gracias. De edificio, míralo aquí, que fue la cuenta, ¿verdad?, que usted puso en el lado del crédito. Míralo ahí está por 150. Cuando usted observa la balanza ajustada, va a ver que hay un gasto de depreciación de edificio por el mismo valor, míralo ahí. Uno en el débito y otro en el crédito. Entonces, ¿qué otra parte de esa podemos ver ahí? ¿Cuál otra? Aparte de esa que acabamos de ver del edificio, que está creando esta balanza ajustada que aparece aquí. ¿Cuál otra? Vamos a ver, observen bien, chequen a ver, ¿qué otra ustedes ven aquí? Que se pueda visualizar, ¿cuál otra? Aparte de edificio. Equipo de oficina, profesor, depreciación acumulada. Correcto, tenemos aquí
depreciación acumulada, equipo de oficina, por valor de 45. De edificio. Exacto. Entonces, gasto de depreciación de equipo de oficina por el mismo monto. Usted va observando aquí cómo va apareciendo. Una en el débito y otra en el crédito. Cada una aquí. Bien, entonces también de edificio. También aquí vamos a ver si aparece alguna otra cuenta que sea fruto de un ajuste. Aquí tenemos de capital de retiro, en este caso los gastos de salario son normales, el teléfono también. Entonces, esos gastos de TV como depreciación acumulada ya corresponden a modificaciones a esa balanza que originalmente no lo contempla. Entonces, esa es la balanza ajustada, porque lleva ya a cientos de ajustes que se han practicado y que hacen que cambie, que ya sea más real la información. Entonces, miren cómo aquí al final, en todo caso, eso debe cuadrarle. Debe dar exactamente lo mismo. Entonces, ya vimos aquí nuestro material. De acuerdo a lo que vi por aquí, hay un material complementario. Vamos a ver qué nos dice ese material, que nos ayude también a entender mejor. Ok, aquí tengo, conociendo los asientos de ajustes, cálculo, registro en el diario. Aquí tenemos la definición. Ok, vamos viendo. Ok, vamos a quitar momentáneamente esta información. Entonces aquí vamos viendo necesidad de los asientos de ajuste, porque son necesarios, cómo se afecta cada uno de los diferentes asientos a través de los ajustes, algunas de las cuentas que tienden a ser afectadas. Aquí vemos inventario de material de oficina, seguro pagado por anticipado, renta pagada por adelantado, publicidad pagada por adelantado. O sea, todo eso que usted ve que tenga el apellido adelantado o anticipado, hay que hacer un ajuste para poder para poder registrar y sincerizar esa cuenta. Aquí hay varios modelos. Los inventarios de oficina, anticipado, seguro, renta, adelantada, publicidad, pagada por adelantada, ingreso, anticipado del cliente. Entonces ya ustedes tienen idea de que cada vez que hagan asiento de eso, en algún momento los va a tener que hacer los asientos correspondientes. Entonces, vamos a venir acá. Para que veamos en el tiempo que nos queda esta información. Si no lo escuchan, me hacen saber. Vamos a ver aquí desde acá. Está cargando la información. Eso es parte de la información que tienen también colgada en la página. Esperando que cargue. Okay, aquí hay un anuncio que me está saliendo. Vamos a... Vale, es la hora de la verdad. Voy a revelar la ¿Se aplicación perfecta escucha que me permitió la jubilarme información? a los 28 años. ¿Se oye? Sí, se escucha. Bien, entonces Sí, se aquí... escucha. El cálculo de los asientos de ajuste y la depreciación. Ok, vamos a El subir un contenido de más. este video, vamos a estar conociendo los asientos de ajuste, una pequeña teoría con relación a la necesidad de registrar los asientos de ajuste. También. Ok, vamos a ver ya del público que está ahí activo, pendiente,
¿Cuál es la necesidad de hacer los asientos de ajustes? ¿Quién me comenta algo de eso? ¿Por qué es necesario hacer el asiento de ajustes? Me gustaría escuchar una o dos opiniones. Hemos estado hablando desde que empezamos la jornada de hoy acerca de ese tema, hemos visto el material, hemos documentado. ¿Quién me dice por qué es necesario? ¿Qué se logra? ¿Por qué se busca con eso? Me gustaría escuchar una que otra opinión con relación a eso. Recuerden que ustedes en el foro han estado hablando también de ese tema. Hay una pregunta que ustedes están respondiendo. Vamos a ver, ¿quién comenta algo? ¿Por qué es necesario hacer los asientos de ajustes? ¿Alguien me comenta por qué es necesario? ¿Qué ocurre con eso? ¿Alguien me dice algún aprendizaje que ha tenido de por qué es necesario? Hemos estado hablando de eso durante el transcurso de la jornada de hoy. ¿Qué se busca con eso? Vamos a ver, espero por su respuesta. Viene siendo para reflejar la situación real de las cuentas de la empresa, como asegurarse que los resultados contables sean los correctos. Más o menos Exactamente. así. Correcto, sí, esa es muy buena apreciación la que usted tiene. Eso es así, es lo que comentábamos. Si no se produce los asientos de ajustes, no vamos a tener una información que sea confiable y que sea correcta. Ustedes vieron ahí todas esas cuentas que tienen el apellido anticipado, adelantado, esas cuentas, al igual que los gastos de depreciación. O sea, sencillamente no se estaría registrando nada de eso. Entonces, eso es lo que hace que la información sea verídica, sea real. Por eso es necesario que hagamos los asientos de ajustes. Vamos a seguir observando. Veremos el cálculo de los asientos de ajustes y el registro en el diario general. También veremos el cálculo de la... Ok, vamos a ir avanzando para que estén adecuadamente enfrentados los ingresos del... Ok, vamos a seguir avanzando más para que... Tiene que ver con los asientos de ajuste. Tenemos aquí la balanza de comprobación antes de ajuste. Esta balanza con ese que viene, producto de hacer los asientos normales, el pase a mayor y luego se hace... Ok, él está hablando de la balanza de comprobación antes de ajustes. Esa balanza de comprobación, esa es la que viene, la que obtenemos después que hacemos los asientos en el mayor. Cuando usted balancea las cuentas, que determina el saldo, y se acuerden que siempre en la parte más, o sea, el monto que sea mayor en el lado de esa cuenta es lo que va a definir el saldo, si va en el lado del débito o en el lado del crédito. Entonces, con ese balance, te le va a restar el monto menor al mayor, y eso es lo que va a determinar cada una de las cantidades que aparecen aquí en esta balanza de comprobación antes de ajustes. Eso que aparece acá, ¿de dónde se obtiene? Del libro mayor, ¿verdad? Para acá, pero ¿cómo lo obtenemos? Del saldo que corresponde a cada una de esas cuentas que aparecen acá. Libro mayor, saldo correspondiente. Cada uno en el lado que corresponde, en el lado débito o en el lado crédito. Si una cuenta tiene balance en el lado del débito, entonces su saldo va a ser en la balanza de comprobación en el lado del débito. Si una cuenta de origen acreedor y tiene su saldo en el lado del crédito, como por ejemplo aquí vamos aquí cuenta por pagar. ¿Qué es una cuenta por pagar? Un pasivo. ¿Dónde aumenta esa cuenta? ¿Dónde va a estar su saldo? En el lado del crédito, por ser de origen acreedor. Préstamo por pagar. Todo lo que usted ve que sea por pagar son pasivos, son deudas que usted tiene. Por lo tanto, su saldo va a estar en el lado del crédito.
Cuando usted lo paga, entonces ya eso va disminuyendo acá como parte de un crédito y va haciendo ya, el saldo va disminuyendo. Porque esas cuentas que tienen su saldo normal en el lado del crédito disminuyen en el lado del débito, cuando usted la va pagando, cuando va haciendo los asientos. Entonces, de eso es que trata esta información que aparece acá en la balanza antes de ajustes. Es la balanza normal, donde usted puede apreciar que ahí no tenemos ajustes por ningún lado. ¿Ustedes ven algún ajuste ahí? ¿Lo verifican? ¿Alguna cuenta que esté debidamente ajustada? ¿Se ve eso ahí? Algo que le indique a usted que se ha producido un ajuste. ¿Se verifica? ¿Sí o no? ¿Alguien lo puede apreciar? ¿Alguna evidencia que haya acá que indique que se hizo un ajuste? Eso es parte de la pregunta del foro también, lo relativo a los gastos de operaciones y gastos de ajustes. Vamos a ver, ¿quién me comenta esa parte ahí? Para que aclaremos el asunto. En ese sentido, ¿hay alguna evidencia de que se haya producido algún tipo de ajuste en esta balanza? ¿Quién me dice? Obsérvenla bien, mira, ahí está en pantalla. Pueden leer hasta el título si quieren, para que se puedan orientar por ahí. ¿Quién dice algo? ¿Quién comenta? Obsérvenme, porque vamos a hacer las cosas de manera crítica, ¿verdad? Observando en detalle cada cosa. ¿Hay alguna evidencia de que indique que sea así? ¿De que hay algún ajuste que se haya producido? ¿Quién nos comenta algo? ¿Quién nos dice algo? Vamos a ver, me gustaría escuchar alguna opinión con relación a esa balanza que tenemos en pantalla ahora mismo. ¿Alguien se anima? Vamos a ver, estamos en espera. Que alguien me diga. Ustedes vieron lo que presentamos ahorita, ¿verdad? Vimos algunos casos donde sí habían ajustes. Ahí se verifica alguno. La pregunta es sí o no. ¿Quién comenta? ¿Quién dice algo? O por lo menos vamos a poner la pregunta de otra forma. ¿Hay alguna cuenta que ustedes ven ahí que requiera hacer algún tipo de ajuste dentro de la que se visualizan acá? Mírenla bien, observenla bien. A ver, ¿hay alguna que requieran algún ajuste? La de edificación y equipo inmobiliario de oficina no tienen las depreciaciones incluidas. Ok, excelente. Mire, esa cuenta que dice ahí, equipos, ¿verdad? De edificio, por ejemplo, muebles y equipos de oficina. Y esas cuentas, esos equipos, esos muebles, ese edificio, equipo de transporte. Todas esas cuentas que están ahí, maquinarias, o sea, maquinaria, equipo de transporte, mueble, equipo de oficina, edificio, todas esas cuentas tienen una pérdida de valor anual, tienen lo que se llama una depreciación. Entonces, a cada una de esas cuentas hay que calcularle cuál es la depreciación anual que tiene cada una, y eso hay que reflejarlo como un ajuste de gasto de depreciación para edificios, para mover equipo de oficina, para equipo de transporte y para maquinaria. Cada una de ellas va a requerir que se haga ese cálculo. ¿Cómo?
Si el método que vamos a usar es línea recta, dividiendo el total de lo que el valor que tiene ese activo entre el tiempo, la cantidad de años que tiene de vida útil, y entonces ir calculando mensualmente a cómo saldría. Si va a ser el cálculo anual, pues entonces registrarlo en cada año como un asiento de ajuste. Pero para cada una de esas cuentas hay un ajuste que hay que hacer de depreciación. Esas 4 que están ahí. Pero también ustedes ven aquí la cuenta seguro pagado por adelantado. ¿Estamos observando? Renta pagada por adelantado. Publicidad pagada por adelantado. Vemos acá también ingresos por adelantado de clientes. Vamos observando cómo esas cuentas que tienen esos apellidos nos van a generar asientos de ajustes, porque es un dinero que hemos pagado anticipado o que nos han pagado, y que eso cuando se consume, cuando se empieza a hacer, a recibir el beneficio de ese pago que hemos hecho, hay que registrarlo. Entonces, en todos esos casos hay que hacer asientos de ajustes, pero en este caso no se visualiza ninguno, porque recuerden que esta balanza es antes de ajustes. Ahí solamente yo veo las cuentas que tienen el tema de que hay que hacer el ajuste, pero no me aparece todavía, por eso se llama antes de ajustes. Bien, entonces vayan observando esta imagen para que vayamos viendo algunos otros detalles. Vamos a volver aquí, perdón. Aquí estamos. Bien, entonces, volvemos aquí. Estaré tomando un minuto, un segundito. Vuelvo otra vez un momento. Bien, estamos de vuelta nuevamente. Entonces vamos a volver aquí y vamos a seguir viendo qué está pasando. Esa balanza de comprobación antes de ajuste. Los asientos que vamos a trabajar nosotros, la cuenta que vamos a aceptar para hacer el asiento de ajuste es esta, el inventario de material de la oficina, lo voy a poner en color de amarillo. Lo voy a poner para acá, aquí abajo. Ok, estas son las cuentas. El primer paso que tenemos que hacer es
Vamos a avanzar un poco. Nosotros tenemos aquí la balanza de comprobación antes de ajuste y tenemos el mayor vacío. Ahí se le están anotando cuentas que son afectadas a través de asientos de ajustes. Ahí no están incluidas las de muebles y equipo por el tema de la depreciación, pero se van señalando en el orden que se van haciendo dichos asientos. Sí, tenemos que primero pasar todas estas cuentas que están aquí en la balanza ajustada, toda esta cuenta, Banco Popular y su balance, toda, aperturarle su cuenta T a todas las cuentas que están aquí. Por ejemplo, si no... Ok, eso que está planteando aquí, cuando vamos a la actividad, a la plantilla, vamos a ver a la de la práctica de esta semana. Tenemos aquí la balanza de comprobación antes de ajuste. Mirenla aquí. Con las cuentas, con sus balances correspondientes. Banco con su número, cada uno con su código. Entonces aquí tenemos señaladas aquellas cuentas que son objeto de cálculo de ajustes. Ahí en la práctica usted lo tiene ya todo resaltado. Véanlo ahí. ¿Lo ven? Entonces esto que tenemos acá es la balanza antes de ajustes y están identificadas previamente. Bien, entonces lo que está indicando en el video, que ustedes tienen ahí como apoyo, es que de dónde salió esa información que está aquí, del mayor general. O sea, la cuenta que miren aquí. Dice que banco tiene en el lado del débito 1.313.300. Mírenlo aquí donde aparece, mírenlo ahí. ¿De dónde salió eso? Del mayor general, mírenlo aquí. Cuenta por cobrar, tiene un balance de 250.000. Mírenlo ahí, cuenta por cobrar 250.000. Entonces, cada una de las cuentas que tienen aquí en la balanza antes de ajustes, el origen de esa operación es su mayor general. Mírenlo aquí. Para que se vea. Vamos a ver. Ok, para que se vea ese valor. O sea, todo lo que está aquí sale de dónde? Del mayor general. ¿Estamos claros con relación a eso? ¿De dónde es que sale la información? Del mayor general. Bien, seguimos. Me voy al mayor, aquí, voy a tomar esta cuenta, voy a poner aquí Banco Popular. Vamos a avanzar un poco porque esa parte ya... Entonces vamos ahora a pasar a lo que tiene que ver con las transacciones y el ajuste y el cálculo del ajuste que vamos a realizar. Por ejemplo, tenemos aquí en total 5 transacciones y tenemos también la número 6, que es la depreciación. Bien, entonces vamos a trabajar con la primera. Dice, se realizó un inventario final a los suministros de oficina al 31 de diciembre y arrojó que había una existencia valorada en 3 pesos. ¿Qué pasa? El asunto es que la empresa fue comprando materiales y si vemos la balanza de comprobación antes de ajuste, dice aquí que acumuló ¿cuánto? 8 pesos. Y que tiene de compras de materiales de oficina 8 pesos. Pero dice la transacción que se hizo un inventario final y arrojó que la asistencia son 3 pesos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular entonces cuánto fue el monto que se consumió hasta el 31 de diciembre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular aquí. Por ejemplo, vamos a subir aquí arriba a ver la primera plantilla. Vemos aquí. Compra de suministro, según la balanza de comprobación, fueron 8 pesos. Y el inventario final que se registró, es decir, de los materiales que quedaron en existencia, 3. Significa entonces que el suministro consumido son 5. Esto lo que arroja es que el asiento contable de ajuste que vamos a hacer es darle 5 pesos al gasto de materiales de oficina, buscando el catálogo, cuál es la cuenta que tiene el catálogo, con un crédito a la cuenta del activo, suministro de oficina o inventario
de materiales de oficina. Bien. Ok, eso que está planteando con relación a los suministros de oficina, entonces sabe que los suministros corresponden a todos esos materiales para copia, folder, eh, todo ese tipo de materiales que se consumen, bolígrafos, todo ese tipo de cosas que tienen tinta a usarse realmente en las oficinas. Entonces, como eso se usa de manera frecuente, ese tipo de suministros permanente como parte de las operaciones, como que llevar un conteo de que alguien esté teniendo esa información de cuántas hojas se gastaron, de qué cantidad de tinta se utilizó, qué tipo de, cuántos clics se gastaron, la grapadora, todo ese tipo de cosas. Eso nadie toma eso en cuenta. Sin embargo, cuando tú haces un conteo de la cantidad que originalmente se compró, que había a principio de año, y la que al final te queda, entonces ahí es que tú vas a determinar qué fue exactamente lo que se consumió. Y es para eso que se hace el cálculo del asiento correspondiente a ese ajuste. O sea, a eso se refiere. O sea, tenemos que registrar un consumo que de no hacerlo así, viendo qué tenía al principio y qué me quedó al final, y si tuve algunas compras, aumentó el volumen del principio a una cantidad mayor y al final me queda otro monto, pues entonces eso debo registrar exactamente ese consumo, y es para eso que se hace el asiento. Yendo a la práctica, vemos acá el mayor, vemos las transacciones, y vemos ahí qué se está pidiendo. Mira, aquí vemos que dice que se compra material de oficina por 25,000 pesos. Se paga de la siguiente manera: 10% de contado y el 90% de crédito a papelería mora. Entonces son operaciones, ¿verdad?, que se van dando. Se paga por adelantado publicidad. Ya tenemos también otro dato. Se paga una póliza de seguro. Ya ahí tenemos otra información para calcular el consumo de los meses. Entonces, de estas informaciones que aparecen acá, especialmente que aparecen resaltadas, es la que vamos a hacer los asientos correspondientes. Esta parte que dice materiales de oficina, por lo que estábamos explicando. Esos materiales, al final, ¿verdad? Hicimos nuestros asientos normales, la cantidad que pagamos efectivo, lo que quedó pendiente, todo eso. Pero para fines de registrar el consumo que tiene de esos materiales, es donde vamos nosotros a hacer el asiento correspondiente al ajuste. Dice aquí que es el día 2 de enero, ¿verdad?, que se hizo la compra de esos materiales. Si vamos a calcular lo que sería en el año, tenemos que ver entonces qué cantidad se consumió. Entonces vamos a ver aquí en el catálogo, aquí están cada una de las cuentas que tenemos para los números para cada una de las cuentas registrados, especialmente para la que tiene que ver con los ajustes que vamos a desarrollar, resaltado. Entonces, aquí en el diario, el asiento que se va haciendo para cada una de las diferentes operaciones que se van dando. Entonces, vamos a observar en el material, aquí en la plantilla, que tenemos diferentes tipos de plantilla ya habilitada para hacer el cálculo correspondiente a cada una de los diferentes ajustes que se va a hacer. Entonces, ¿con qué información yo voy a trabajar? Con lo que dice transacciones, de la que tenemos aquí. ¿Qué voy a utilizar en cada caso? Para la que tienen que ver, por ejemplo, con materiales de oficina, le voy a buscar la plantilla que tiene que ver exactamente con ese aspecto. La que tiene que ver con las adquisiciones, vamos a buscar esa. La que tiene que ver con el seguro, aquí le voy indicando. Seguro pagado por adelantado, B1. B2, publicidad pagada por adelantado. Aquí le aparece también esa. Cálculo de materiales y suministros de oficina. Dice el inventario final al 36. En este caso, para usted hacer el cálculo de los primeros 6 meses.
cuál es la cantidad que se compró, qué le quedó en ese momento. Entonces, ya ahí le va a aparecer la información del suministro consumido. Si usted compró una cantidad y le queda entonces de inventario final otro monto, él le va a indicar la proporción que está acá y es lo que le va a decir lo que usted va a registrar. Seguimos viendo, cálculo de ingreso anticipado de cliente. Aquí tenemos lo que el cliente pagó, tiempo total contratado, eso en la transacción se lo dice. Vamos a ver. Transacciones. Vamos a ver. Compra de escritorios. Recibimos gasto de publicidad por adelantado. Camioneta. Pago una póliza. El cliente del Grupo Ramos nos pagó 50,000. Mírenlo ahí. Para dar servicios de instalación durante ¿qué tiempo? 5 meses. Es un dato aquí que debemos observar. Buscamos la operación. Aquí. Anticipado, míralo ahí los 50,000. ¿Qué tiempo de contado contratado? Usted va a poner ahí, ¿cuántos meses son? ¿Cuántos meses son? 5 meses, ¿verdad? Entonces el cliente me pone, entonces, ¿qué yo voy a hacer aquí? Calcular el equivalente a cada uno de esos meses, cuánto yo voy a registrar mensual, o sea, para el pago de esos 50,000, para registrar los 50,000. Entonces es la información que voy a poner aquí. Total el tiempo contratado, la cantidad de tiempo contratado. Monto pagado por el cliente, la cantidad correspondiente. El monto mensual me va a salir aquí. Y eso está preparada esta plantilla con esa información. Entonces, ¿qué tiempo ha transcurrido para yo ir registrando? ¿Cuál fue la fecha de contrato? Ahí en la información, la transacción me lo dice. La fecha en que se va a hacer el ajuste, en la transacción también me indica en cuántos meses se va a hacer la operación. Y cuando usted coloque esos datos acá, pues le irá apareciendo años, meses y días correspondientes. Al final, le va a aparecer el monto que usted va a registrar de monto de manera global, atendiendo al tiempo transcurrido. Esa hago así con cierta prisa, ya por el tema del tiempo. Hay otras cosas que tenemos que ver, pero eso en detalle vemos ya en el video acompañado, paso a paso que vamos haciendo en cada cosa. Aquí vemos también la depreciación, el monto, tanto para equipo de transporte como también para equipo de oficina, la vida útil que tiene en cada caso, la depreciación, en este caso cuando usted lo divide entre el número de años, la cantidad que le queda, la depreciación mensual para equipo de oficina y para equipo de transporte. Entonces, ya aquí al final vemos cuál es el monto que vamos a registrar mensual para cada uno de esos aspectos. Aquí tenemos ya el mensual para el equipo de oficina y el mensual para equipo de transporte, que eso es lo que vamos a registrar, debitando el gasto por concepto de depreciación para, en este caso, equipo de oficina, contra depreciación acumulada, equipo de oficina. Y aquí en este caso, cuando vayamos a registrar cada mes, este monto, gasto de depreciación, ¿de qué? De equipo de transporte, contra la cuenta de depreciación acumulada, equipo de transporte. En la medida que vamos haciendo los cálculos, nos va dando los montos correspondientes y es lo que vamos a hacer a nivel de nuestro libro diario en el esquema que estábamos viendo tanto en el material como en el video. Al final, ¿qué va a pasar acá? Que vamos a tener la balanza ya ajustada. ¿Con qué cuentas? Con todas las cuentas que tiene la balanza original. Esta primera que presentamos aquí, que no tiene ningún tipo de modificación.
y los nuevos valores que se van agregando ahora por concepto de las cuentas de gasto de depreciación de material de oficina, gasto de depreciación de seguro adelantado, gasto, en este caso, la publicidad para por adelantado, mobiliario y equipo de oficina. Cada uno de ellos, respectivamente. La depreciación por los equipos y el registro del consumo de los gastos por lo que pagué por anticipado o por lo que me pagaron por anticipado. Como ustedes pueden apreciar, esta actividad tiene ciertos niveles, ¿verdad?, de complejidad. Entonces, por eso la otra parte la dejamos para la semana siguiente, para que podamos trabajarla paso a paso. Inquietudes que tengan, si alguien tiene alguna pregunta con relación a algo o luego que lo esté haciendo, puede hacerla también, para que así estemos trabajando. Si alguien tiene alguna aportación que desea realizar, puede hacerla también. Pero estamos avanzando, estamos logrando la meta. Y si hacemos las cosas conforme a como tenemos nuestro material, teniendo nuestro material paso a paso, como vimos, con cada uno de los ejemplos, y hacemos las cosas bien hechas, nos va a quedar todo bien, bien cuadradito, y vamos a tener el conocimiento para pasar luego a la siguiente fase, que es ya los asientos de cierre de esos ajustes que estamos registrando ahora. Entonces, la clave es leer bien mi material, observar bien la información que tengo a nivel del material complementario de los videos, y cualquier aspecto que no entienda o que no le sea familiar, pues puede preguntar y con mucho gusto le estaremos acompañando. ¿Alguien tiene alguna inquietud, alguna duda en relación a lo que acabamos de ver, a los pasos? Imagino que dudas habrán, pero a la medida que vamos desarrollando, pues que van surgiendo las inquietudes de qué hacer en cada caso. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguien quiere comentar algo? Reitero nuevamente, por si acaso alguna parte no se entendió de qué es lo que hay que hacer aquí. Tenemos la balanza de comprobación. Primero acá. Antes de los ajustes y con las cuentas marcadas de las diferentes transacciones que conllevan ajustes, que son el suministro de oficina, que corresponde a un material que se va gastando y que hay que registrar lo que se consumió, lo que se gastó. Aquellos pagos por adelantado, como los seguros, publicidad, depreciación por mobiliario de equipo de oficina, por equipo de transporte, pagos anticipados que recibimos. Entonces, esas son las cuentas que van a tener objeto de ajustes para sincerizar la información en cada caso. ¿De dónde se obtiene esa información? Del mayor general, que ya está la información ya debidamente colocada. Ya aparece por acá. Cada cuenta con su saldo correspondiente. Bien, entonces de esa información es que surge esta balanza de comprobación. Usted pasa cada cuenta con su número, la organiza, y es lo que va a dar origen a esta balanza antes de ajuste. Luego entonces tenemos un mandato de alguna serie de operaciones que se van desarrollando. Entonces, aquí tenemos, primero se compran materiales de oficina, que luego se van a consumir. Aquí está la manera en que se compró para el asiento correspondiente. Se paga por adelantado publicidad, ya eso conlleva
un ajuste por el tiempo, por el consumo de cada uno de esos meses que hay que calcular, y para eso está la plantilla. Luego aquí tenemos otros tipos de operaciones que se hacen, que son compras de escritorio, computadora, etcétera, que son asientos normales para registrar la adquisición de esos activos, ¿verdad? Si fue al contado contra efectivo caja o banco. En el siguiente caso se adquiere camioneta, con precio de oportunidad se pagó el 60%, es un asiento ya normal de un activo, uno llamado camioneta, contra un pago efectivo y contra un documento por pagar, y cuando sumo el pago con el documento me va a dar el total del valor del activo. Entonces aquí en la siguiente operación, póliza de seguro por 12 meses. ¿Qué debo calcular? ¿A cuánto es el valor mensual del registro de esa póliza de seguro? Y eso también en la plantilla ustedes van colocando la información conforme le va pidiendo. La siguiente, tengo acá, el grupo Ramos nos paga 50,000 por adelantado. Entonces, para dar el servicio, su instalación durante 5 meses. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular aquí? Cada mes, en todo caso, ¿cuánto debo registrar por ese pago que recibí? Ese pago, cuando yo lo recibo, para mí en el momento es un pasivo porque aún no he dado el servicio, pero debo registrar entonces ese ingreso mensualmente. Entonces es lo que debo calcular. ¿Cuánto es 50,000 dividido entonces entre el número de meses que estaré dando ese servicio? En este caso no serían 12, sino 5. Dice aquí como datos adicionales, el inventario de rendimiento de oficina era de 12,000 al 36, 12,000 pesos. La vida útil de los mobiliarios de oficina son 5 años. La vida útil del equipo de transporte, 15 años. O sea, quiere decir eso, que usted va a dividir el valor de mobiliario de oficina entre 5 para tener el valor de la vida útil. En todo caso, hay que calcular la depreciación. Los años de vida útil del equipo de transporte, 15 años. Entonces, vamos a dividir el valor de ese equipo de transporte entre 15, conforme a como está en la plantilla. Entonces, el cálculo de ajuste será conforme al 30 de junio del 2021. Desde la fecha de registro, el 30 de junio. Entonces, ¿qué es lo que se pide aquí? Pasa los balances de cuenta de balance de comprobación antes de ajuste, al T mayor general, ya esa información, lo que alguien está entrando. Ok, aquí está. Bien, entonces, ya esa información está avanzada ahí en la práctica, porque la tenemos en el mayor. Ya debidamente colocado. ¿Qué es lo que usted va, en este caso, va a hacer? A crear el mayor para esas nuevas cuentas que se están agregando, adicional a eso que están ahí. Bueno, o sea, usted, para esas nuevas cuentas que van a aparecer acá. ¿De acuerdo? Entonces, que no están contempladas. Recuérdense que las que aparecen en el mayor general aquí son aquellas cuentas que antes de los ajustes. Entonces, tienen que agregar aquí las demás que se van a estar agregando fruto de los ajustes cuando usted lo realice, para poder pasar la información a la balanza ya ajustada. Entonces, ajuste de seguro pagado por adelantado, debe hacer ese asiento conforme a lo que le pide aquí. Ajuste de seguro por adelantado, ajuste de la publicidad pagada por adelantado. ¿Cómo usted va a hacer el asiento de cada uno de estos diferentes ajustes que están haciendo los cálculos en la plantilla de cada uno, conforme a la información que se le ha suministrado, colocando la información en cada caso? Entonces, ajuste por gasto de depreciación con el dato que le aparece acá de la vida útil de cada uno de los diferentes
activos. Con eso usted calcula esa información. Entonces, pasar los asientos al mayor general, la cuenta T, especialmente para esas operaciones que usted registró aquí, que le digo de nuevo, es agregar esas T a las que ya existían anteriormente. Entonces, realiza la balanza de la comprobación después de los ajustes, que es una nueva balanza que es la ajustada, ya con esos cálculos. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda de qué es lo que tiene que hacer? ¿Se entiende más o menos los pasos a dar? Me gustaría escuchar. Sí, se entiende. Ok, es importante que entendamos, y si alguno no entiende, cuando esté en el momento que empiece a hacer la operación, que ya vaya paso a paso, ahí surgirán algunas dudas en cosas que quizás no la capta bien. Para eso va a estar este video que va a estar ahí disponible, y para eso estaremos disponibles para responderle a través de los medios que tenemos a mano, como nuestro grupo, como cada quien que pueda responder también, que pueda colaborar. Siempre es de mucha ayuda. Si mostramos un trabajo en equipo y estamos de alguna manera contribuyendo con aquel que quizás tiene un nivel de conocimiento menor con relación al manejo de algunas cosas. Entonces, si hay alguna inquietud, alguna duda, alguna situación, me la hacen saber por la vía correspondiente. Entonces, por el día de hoy, para que tenga un espacio de poder subir, grabar la información, subirla, pasársela, lo dejaríamos hasta ahí y sería ya a estar pendiente de las dudas e inquietudes que puedan surgir. Muchas gracias, muy buenas noches y nos reiteramos a sus órdenes. Gracias, maestro, igualmente. Gracias a ustedes, muy buenas noches.